Iniciamos aquí Recréate, un programa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Recréate aquí en Radio UNACH 106.9 FM. Y una vez más que les habla Janet Iturra, y este día estoy dando la bienvenida a mi colega que se me había perdido la semana pasada, Franco Zapata. Muy bienvenido, me alegro de que estés de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? Muchas gracias, Janet, por la invitación. Bueno, me dijeron algunos amigos que me habían extrañado y que efectivamente habías mencionado que estaba afuera. Unas pistas, estaba en un país de Sudamérica donde bailan mucho, comen piña. Y hacía calor. Hacía calor, la verdad es que participé de un congreso sudamericano, ¿cierto?, para la juventud adventista. Y fue una experiencia maravillosa, así que vengo con todas las pilas puestas, queridos amigos. Qué bien, sí, y yo contenta de que estés acá nuevamente acompañándome el día de hoy, ¿cierto? Y me alegro espero que hayas traído un poquito de calor. Traje mucho calor, de Brasil, ¿cierto? Bien, y para ustedes también, nuestros queridos amigos, estamos contentos de encontrarnos nuevamente aquí en Recréate. Bueno, la semana pasada, yo estuve bien resfriada y ahora ya estaba mejor, pero... El clima, aún, con sí, este ciclón, con el ciclón que llegó... Sí, se está viniendo por aquí, sí, y hace harto frío, la verdad. Esta mañana está bien helada, como ha estado, la verdad, toda esta semana ha estado muy helado. Bien, entonces entremos en la temática. El día de hoy, la verdad es que vamos a estar hablando de una nueva ocupación que es... muy entretenida. Entretenida, sí. Para algunos más que para otros. Ajá. Sí, y esta ocupación tiene por nombre el juego. Wow, ¿cómo el jugar va a ser una ocupación, Janet? Cierto, ¿qué pasa si eso es de los niños chicos? Sí, los niños juegan. No juegan y no pasa nada, juegan nomás y a cualquier cosa, en cualquier momento. Pero obviamente la vamos a destacar porque realmente esta actividad, ¿cierto? Esta ocupación que como terapeutas ocupacionales analizamos, ¿verdad? Estudiamos también, estudiamos muchísimo. Y diagnosticamos el juego. Obviamente, ¿verdad? Es muy importante, muy importante. Y sí, se entiende que en la etapa de niñez es cuando nosotros podemos ver cómo está esa ocupación, cómo se ha desarrollado, pero es algo que no deberíamos dejar de hacer, la verdad, en toda la vida, en toda nuestra existencia deberíamos seguir jugando. Exactamente. Tal vez de manera distinta a los niños, pero es algo que no deberíamos dejar de hacer. Y vamos a ir viendo, pues, y tal vez nuestros amigos que están ahí escuchándonos podrían mandar algún mensajito, algo. ¿Pero dónde? ¿Dónde nos van a escribir? Ya, a ver, ¿dónde? Yo comparto. Querido amigo, estás atento porque queremos saber tu participación, queremos que estés con nosotros conectados en este momento y te vamos a leer en nuestro WhatsApp de la radio en el más 569 68 16 90 95. Bien, entonces ya saben, queridos amigos, ahí estamos atentos a cualquier pregunta, sugerencia o comentario que ustedes nos puedan realizar. Y quiero hacerte una consulta, Franco, de inicio. ¿Te acuerdas de algún juego que te gustaba mucho de niño? Sí, la verdad es que yo siempre era muy bueno para imaginar, hasta el día de hoy. Pero bueno, a ver, físicamente un juego con reglas que me gustaba mucho y que siempre jugábamos con los amigos del pasaje era el tombo. ¿Ya? No sé si... Sí, yo lo conozco más que por haberlo jugado yo, era por mis hijos. Ya. Sí, o sea, se sigue jugando, pero yo no me acuerdo de haberlo jugado. Ya, creo que, claro, a veces anteriores he conversado esto y creo que tiene otros nombres en otras regiones. A mí me parece que sí. El tombo, a ver si alguna persona lo ha jugado o a lo mejor lo conoce con otro nombre. El tombo es donde había que hacer una fila
Ujú. y había que establecer como puestos donde uno iba avanzando, pero había alguien que quemaba con la pelota. Claro. Entonces, cada cierto tiempo se daba la indicación y nosotros teníamos que avanzar a la siguiente estación. Ujú. Y si éramos quemados, repasar de estación a estación, claramente perdíamos, ¿cierto? Y teníamos que salir Sí, del sí. juego. No, sí, ese juego yo creo que es bastante antiguo. Sin embargo, tiene otros nombres. Perfecto. Entonces... Oye, yo te tengo otra pregunta. Oh, y a ver. ¿Cuál fue tu juguete favorito? Oh, mi juguete favorito. A ver. Esto no Oh. estaba en el libreto, ¿no? Por eso... No, estoy tratando de pensar cuál es mi juguete favorito. Oh, es que yo creo que tuve varios, pero bueno. Por ejemplo, tenía mis muñecas. Ajá. Tenía una especial, sí, que me acuerdo, que se llamaba Pepina. Ah, le pusiste Pepina, nombre. la Pepina, sí. Pero ¿sabes qué? No era tan buena para jugar a las muñecas. En relación, por ejemplo, con mi hija, que yo al evaluar, digamos, o al compararme con ella, me doy cuenta que ella jugaba mucho más que yo cuando niña, porque la verdad es que como tenía hermanos, bueno, con mi hermano chico tal vez ya no jugué tanto, pero con mi hermano mayor sí jugábamos más. Entonces, y además tenía vecinos, Ok. varones. Ah, Entonces, bien. como jugábamos ahí en la calle, entonces, claro, como que nos jugábamos a las muñecas con ellos. Entonces, con ellos yo jugaba a las bolitas, al fútbol, al tenis. Excelente. ¿Ya? Pero sí, cuando iban amiguitas a mi casa jugábamos a las tacitas. Y sí, y tenía, claro, por eso te digo, no es como algo favorito, así que esto era siempre, pero sí jugábamos a las tacitas. Tenía una cocina que me regaló una tía que era espectacular para mí en esa época de la historia, que no era algo tan frecuente. Entonces ahí cocinábamos y hacíamos cosas. Y lo otro que nos gustaba hacer mucho, y que lo hacíamos, bueno, con quien llegara a la casa, pero con nuestros primos también, con mi prima cuando llegaba a la casa, una de mis primas, hacíamos tortas de barro. Ah, pero esa es la Súper especialidad de entrete, muchos. Tortas de barro. Hoy muchas gracias que me han traído agüita aquí. Perfecto. Gracias Alejandro. Sí, y está más tibiecita porque en realidad mi garganta está algo extraña. Permiso. Está querido. tomada, sí, tranquila, yo sigo. Yo recuerdo que uno de mis juguetes favoritos, y de hecho, amigos, creo que, no sé si fue mi mamá que me lo habrá botado, Oh, de tanto uso, era un títere. Pero a mí me encantaba jugar con ese títere porque era un títere que tenía brazos y piernas como bien largas. ¿ya? Entonces yo lo tiraba hacia arriba, recuerdo que lo llevaba a la playa, allá de vacaciones en Los Vilos, y le hice un trono, fue como bien interesante, y tengo esa imagen, yo la pasé fenomenal hasta que duró Sí. con ese... Sí. Estaba tuerto porque sus ojos eran de lentejuela verde, me acuerdo, y se le Mira, cayó pues, uno. qué recuerdo. Sí, ahora que tú hablas, me voy recordando tal vez de otras cosas. ¿Ah? Tenía un perrito que me regalaron mis papás. Y de hecho, Ajá. ha muerto hace poco por la Mira. utilización de mis hijos. Estaba hasta ahora. Ya. Sí. Pero era Y, de peluche, ¿no? De peluche, pero sabes que no era tan suave su piel, su Ya. pelaje, como que me pinchaba un poquito, pero era valioso para mí porque me lo habían regalado mis papás. Y lo otro, que es algo, tal vez que no jugué tanto, pero lo guardé con mucho, porque eso sí lo tengo guardado, y no se lo pasé a mis hijos, se lo he mostrado, se lo he prestado, pero no se lo pasé. Es un osito pequeño, Ya. amarillo, muy lindo, que mis padres me regalaron. Bueno, los padres llevaban el regalo al colegio en kinder para que después entregártelo. Entonces yo sé que fue mis padres que lo compraron. Y ese osito. Pero ¿sabes qué? Cuando me lo regalaron a mí no me gustó mucho. Porque en esa época había un jueguito que era que tú apretabas así y el monito arriba como que bailaba, hacía cualquier movimiento, que lo han hecho, o sea, después ha salido nuevamente, que es como una marioneta, Ya. ¿ya? Entonces se apretaba como abajo así y arriba la marioneta hacía. Y era como el juguete de la época. Ah, ya. Entonces, bueno, no sé si a todos, pero yo en mi infancia y mi imaginación veía que a todos mis compañeros le habían regalado eso y a mí me habían regalado un osito. Pero sabes que ha sido súper valioso porque yo he pensado que tal vez ese otro juguetito ya nadie lo tiene, Exacto. pero ese osito yo lo guardé
con mucho cariño y lo tengo en una cajita. ¡Ay, Imagínate. qué buen recuerdo! Sí. De hecho, mientras estábamos hablando, bueno, Janet, ¿qué sensación tienes ahora? Sí, de alegría De y un poco de alegría, nostalgia ¿cierto? también, Sí. porque mi padre ya no está y él fue parte de esa compra. Perfecto, miren, yo sé que mientras nosotros con Janet estábamos hablando, ustedes, amigos que nos están escuchando también, empezaron a recordar, de seguro algunos de ustedes empezaron a buscar, porque dentro de sus objetos, al igual que Janet, por ahí a lo mejor está guardadito aquel artefacto, ¿cierto? Un juguete tan especial. Y es justamente el juego una ocupación muy importante que nosotros comenzamos a desarrollar desde que somos bebés, ¿no? Así es. El juego es una ocupación, es una actividad con propósito que se presenta en nosotros de forma natural, y es por eso que lo queremos trabajar y queremos compartir con ustedes, porque en terapia ocupacional nosotros rehabilitamos a través del juego. Sí, perfecto. A ver, Franco, me gustaría que pudiéramos tal vez comenzar así este diálogo ya más profundo, pensando, bueno, más o menos ya explicaste a qué nos estamos refiriendo al juego como ocupación, Ajá. ¿no? ¿Cómo se podría ver afectada esta ocupación? Bueno, generalmente, ¿cierto? La actividad de juego, tenemos que primero saber que el juego es una actividad intrínseca. Eso Ya. quiere decir que viene desde nuestro interior, que se manifiesta, ¿cierto? Es como que parte de nuestro espíritu, nuestra mente, ¿cierto? Se manifiesta en esta actividad lúdica. Y es ahí entonces donde algunas personas pueden experimentar dificultad para poder participar de esto. Como por ejemplo, pensemos en un bebé que quizás tiene una amputación congénita, quizás ¿Ya? tuvo una malformación de la extremidad superior y no tiene manitos, ¿cierto? No están los dedos disponibles para poder manipular un juguete. De hecho, aquí, amigos, le hacemos el siguiente clic. ¿Se han dado cuenta que todos los juguetes están diseñados para ser manipulados? Sí, ¿verdad? O sea que si no La tengo mayoría. manos, No, prácticamente no hay posibilidad de... reduce un porcentaje enorme, ¿cierto?, de juego. juguetes o para poder Mm. participar. Por lo tanto, cuando tenemos dificultades motoras, podemos tener ahí, ¿cierto?, un impacto en esta ocupación. ¿Y en qué otra situación se pudiera haber afectado? Porque a lo mejor tengo todas mis, digamos, mis extremidades disponibles, tengo los juguetes, pero no me intereso. Ah, puede ser. También hablamos, por ejemplo, en algunas situaciones de trastorno del espectro autista. Podemos hablar también de algún trastorno conductual o un trastorno ansioso en los niños, donde también se pierde esta motivación de pronto por jugar. Y ojo, cuando hablamos de jugar, yo me estoy refiriendo a cualquier tipo de juego. Ya no estamos, de pronto uno se imagina inmediatamente la ronda, la pinta, ¿cierto?, la escondida, pero hay niños, ¿cierto?, que según sus condiciones clínicas pueden hallar un disfrute, por ejemplo, el lanzar una pelota y que choque con el muro, y eso lo hace pero sumamente Wow, feliz. Y toda la mañana o toda la tarde Y jugando a lo mismo. exacto, pueden estar todo el día jugando de esa manera, y eso también es un comportamiento lúdico. Ujú. Bien, o sea, allí estamos viendo de alguna manera la creatividad. Sí. Ajá. Sí, eso es muy importante en el juego. A pesar de que hay juegos inventados, cuando nosotros somos bebés o niños, el juego nos impulsa a crear. Y eso es sumamente importante y sumamente valioso cuando hablamos también del desarrollo infantil. Ujú. Bien, Franco, si pudiéramos tal vez tratar de ver cómo nosotros como terapeuta ocupacional vamos haciendo este análisis del juego. Me gustaría que pudiéramos ver cosas que nuestros amigos que nos están escuchando pudieran hacerse alguna idea de cómo es o ir relevando, ¿cierto?, la importancia del juego en sí. Sí. Bueno, quiero compartir con ustedes, amigos, una frase para responder la pregunta de Janet, donde dos autores que son muy importantes para la disciplina, que es Moldes y Spangenberg, dijeron en el 2008: así, en terapia ocupacional, un niño que no juega es tan grave como un niño que rechaza comer o dormir. ¿Por qué? Porque para nosotros como terapeutas, el juego, estimados,
estimadas, es el mecanismo por el cual se desarrolla el sistema neurológico en los niños. Es a través del juego donde el pequeño, ¿cierto?, va integrando sus capacidades motoras, cognitivas, emocionales, sociales, para poder producir un comportamiento de juego, un comportamiento lúdico. Y eso es muy importante porque el tipo de juego o cómo el niño juega nos dice a nosotros como terapeutas cómo está ese cerebro. Wow. Eso es súper importante porque si nos damos cuenta hay algo que, o sea, podemos darnos cuenta cómo está el desarrollo infantil al observar el juego en los niños. Exacto. Entonces, ahí está el por qué como terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Sí. Nos enfocamos en esta ocupación de los niños y podemos ir analizando si este niño realmente está sano, podemos Exacto. decir, en su desarrollo, no solo motor, ¿cierto? Sino que emocional, cognitivo, ¿verdad? Social, a través de la observación, a través del compartir con él, a través de consultas a los padres, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, si yo soy mamá y tengo hijos pequeños, chiquitos o un poquito más grandes o adolescentes, tal vez, ¿cómo pudiéramos ir viendo o tal vez observando algún signo de alerta que nos diga, parece que algo no anda bien? Mira, yo sé que nuestros amigos que nos están escuchando, muchos de ellos, al igual que todos en realidad, Janet, hemos aprendido de la vida misma. Entonces seguro de pronto uno comienza a compararse consigo mismo cuando era niño o con otros niños que les pasa a los padres, ¿ya? Y eso es porque naturalmente nosotros vamos evolucionando justamente a través del juego. Entonces cuando somos bebés, por ejemplo, lo mejor del mundo es que nos tomen, ¿cierto? Y nos lancen para arriba, ¿cierto? O nos mezcan, sí, ¿cierto? O nos hagan, ¿cierto? Como este remesón, ¿cierto? Eso nos da risa, porque quizás de los 0 a los 2 años, ¿cierto? Hablamos de un tipo de juego que es más sensorial, más motor. Entonces nos cantan, por ejemplo, nos hacen apretar cosas, los juguetes suenan. Todo eso entonces va como orientado en esta etapa. Ya, pero frente a eso, quiero saber, ¿es saludable que nos tiren así? ¿Realmente? Yo creo que hay formas y formas de lanzar a los bebés, ¿ah? Porque ahí va te refieres por ¿cómo se llama esto? Por el golpeteo cerebral, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que frente a eso, que es muy entrete porque los niños se ríen de alguna forma, también hay que tener cierto cuidado. Es cierto. Sí. Y lo otro, lanzarlos también hay que tener cuidadito, sobre todo, estimados amigos y amigas, si nuestro bebé todavía no controla la cabeza. Ay, sí. Porque eso, recuerden que favor. es vital, ¿cierto? Para cuando estamos aprendiendo a subir escaleras, por ejemplo, a sentarnos solos, caminar, el control de la cabeza es lo principal. Claro. Ya, entonces ahora sí, porque estabas hablando de que los niños se ríen con ciertas actividades que le hacemos nosotros. Exacto. De los 0 a los 2 años, Ya. nosotros podemos ver un juego que es más sensorial y más motor. Entonces, por eso los niños como que les encanta, por ejemplo, que los persigan. Ya. O perseguir, ¿cierto? Porque hay una motricidad ahí, ¿cierto? En el que ellos van corriendo y la otra persona va detrás. Y es chistoso porque a veces nosotros como adultos le decimos, te va a perseguir el cocodrilo del dragón. Pero esa es una desesperación. Es terrible. una desesperación, pero el bebé en realidad está disfrutando Se ríe. no porque viene el cocodrilo atrás, sino porque lo están siguiendo. Claro. Porque cognitivamente todavía, ¿cierto? No enlazan esto más abstracto, ¿no? Como que viene en la siguiente etapa. Ajá, perfecto. Pero, y entonces, en esa etapa, ¿qué signos de alertas podrían haber que dijeran, parece que no vamos bien en el desarrollo? Lo primero es la sonrisa social. Yo creo que a los 3 meses aparece este hito muy importante y que se presenta de forma natural en todos los bebés típicamente, que es que aparezca una sonrisa social. ¿Qué quiere decir eso? Que vea una sombrita
y si le causa risa, se ríe, ¿cierto? O sonríe más bien. No es esa sonrisa angelical, ¿cierto? No. Esa que es como refleja desde que nace. Exacto. Sino Esta que es ya una es más respuesta a un estímulo, ¿cierto? Que viene del exterior. Entonces, por una voz o por una gracia. Uno le hace con las manos, con la cara, ¿cierto? Se tapa la cara y se descubre frente al bebé. Sí, ahí hablaremos de otra etapa. Ya, la sonrisa social es clave. Entonces, desde los 3 meses aproximadamente. Sí. Otro factor de riesgo, por ejemplo, es observar el sedentarismo en los bebés. Por ejemplo, si son muy quietitos y no buscan, por ejemplo, el movimiento por sí mismos, también es un signo de alerta, en el cual nosotros podemos decir que hay algo allí que puede estar afectando, ¿ya? O, por ejemplo, lo contrario, si cuando uno va a interactuar con él existe un rechazo por parte del bebé, también es un signo de alerta, ¿no? O sea, cuando yo lo voy a tomar o le voy a hablar. Que, por ejemplo, que lo voy a tomar y a lo mejor tenga un sobresalto al tocarlo, al tacto en este caso, o al hablarle, que no... por ejemplo, se entiende que cuando le habla el bebé se atiende y sonríe, porque uno obviamente le habla cosas lindas. Claro. Entienda o no entienda, pero nuestro rostro también de alguna manera le causa la gracia, digamos, o entrega la ternura que el bebé recepciona. Pero si no está esta respuesta, o por ejemplo el bebé cada vez que se le habla llora, claro, se pone inquieto, ya tendríamos que tener alguna... O con ciertas sensaciones también, por ejemplo, hablamos de ruido, algo visual o algo de texturas, por ejemplo, o algo vibratorio, también nos pueden decir a nosotros, parece que aquí pasa algo. Hay algo. ¿Y qué pudiese estar afectando ahí? Por ejemplo, que a lo mejor este bebé es... me estoy imaginando, recordando, el primer baño de los bebés, por ejemplo, a algunos les encanta desde primera, pero otros lloran bastante en el primer baño. Y obviamente uno le tiene algo por ahí, algún monito, alguna cosita como para que no sea como algo tan caótico, ¿cierto? Este primer baño. Pero se entiende que a los siguientes ya el bebé lo recepciona de buena forma, porque el agua está tibiecita, ¿cierto? Los papás ahí también... Tienen más experiencia los papás también. Sí, también, claro, hay más experiencia, tal vez tomarlos con más seguridad, aunque ahora también hay varios apoyos que se entregan como para que haya seguridad en el baño. Pero cuando ya esto persiste del llanto, ¿cierto? O cuando hay dificultades al vestirlo, por ejemplo, que no es agradable. O sea, uno puede decir, el bebé hoy día está mañoso, por ejemplo, no sé, no durmió bien. Pero ya cuando vas dando cuenta que tal vez cada vez que hacemos estos actos que, si bien son parte de la rutina, pero podemos hacerlos lúdicos, exacto, de un contacto con el bebé, podemos compartir allí, jugar, reírnos de alguna manera, pero vemos que es como algo tortuoso. Como un sufrimiento, sí, un sufrimiento para el bebé. Ahí claramente, Janet, hay que consultar al pediatra, ¿cierto? Por eso es importante los controles sanos y que estemos atentos también. De pronto, cuando hablamos del juego, tenemos que entender nuevamente que es algo intrínseco. Entonces el bebé solito va a buscar cómo reírse, ¿cierto? Entonces hay que estar atentos si el niño no busca, por ejemplo, moverse, si el niño no busca las texturas o si las rechaza, por ejemplo, a estímulos sensoriales. Eso para nosotros es algo importante que tenemos que mediar. Perfecto. Justamente, claro, el bebé, aunque esté solito, ¿cierto? Va moviendo su cuerpo, moviendo las manos, y después ya cuando logra descubrir que hay una línea media, ¿cierto? Y que puede tocar mano con mano, ¿verdad? Está mirarse también las manos. No necesariamente tenemos que estar todo el día allí mirando al bebé, aunque las mamás primerizas podemos estar todo el día mirando a nuestros bebés, pero la verdad es que los bebés juegan también solitos. Solitos, sí. Sí. Entonces, ojo ahí. Y después, un poquito más... Bueno, más grande, si hablamos por ejemplo de los 2 a los 5 años, nosotros ya entraríamos a otra etapa donde el juego ya no sería sensorio-motor, sino que sería un juego más simbólico. ¿Ya? Y a diferencia de la etapa anterior, que se alimenta de las sensaciones y la motricidad, el juego simbólico se va a nutrir de la abstracción, ¿cierto? Por eso es simbólico.
¿cierto? Es decir, se va a alimentar de la imaginación, la creatividad. Entonces aquí los niños de los 2 a los 5 años comienzan a echar mano a la imaginación. Es decir, hoy imaginemos que, simulemos que, por ejemplo, esto es un dragón, ¿cierto? Esto es un castillo, la niña es la princesa y la escoba o toma, te voy a dar comidita y te voy a dar con comida, las manos, ¿cierto? ¿ya? Las escobas se transforman en espadas o en caballos. Entonces comenzamos a dotar de cualidades a las cosas que no las poseen, ¿cierto? Para poder alimentar nuestro juego. Y ahora ya el juego no es tan externo como en el juego anterior, donde yo necesito sensaciones y motricidad. Ahora es mucho más mental el juego. Por eso hablamos de una cognición mucho más madura. Por ejemplo, los niños pueden vernos hablar por teléfono, ¿verdad? O estar en el computador y ellos pueden buscar cualquier cosa, ¿cierto? Una tablita, una caja de cartón. Una caja de cartón, una lata, o sea, una tapita me refiero, no van a estar jugando con algo que lo pueda cortar, pero una tapita, algo. Y se lo pueden poner como teléfono, o pueden estarlo así como haciendo sonar como el teclado. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Que ya está esta abstracción. Exacto, sí. Entonces ahí pudiésemos inferir, de alguna manera, tal vez, cuando no está este tipo de juego. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el signo de alerta claro es que quizá el niño no entienda la abstracción. ¿En qué sentido? Generalmente, como el juego es intrínseco, el niño va a crear y va a decir, ya, yo soy, no sé, doctor, porque también aparece, ¿cierto?, el juego de roles, ¿cierto? Yo soy el doctor, o yo soy mamá, etcétera. Pero cuando el niño, por ejemplo, al asignarle un rol en el juego, no lo sigue, eso ya es un signo de alerta. ¿Cierto? Es decir, no, ¿por qué? Porque a lo mejor la mente del niño no comprende aún lo que es un doctor, o qué es lo que hace el doctor. O por el contrario, podemos ver también a lo mejor que el niño puede tomar esto de forma literal. Por ejemplo, que el papá es un monstruo, ¿cierto? Un dragón que lo va a perseguir y él a lo mejor lo entiende de forma literal, porque en la película, ¿cierto? En los monitos animados, ¿cierto? Se presenta también contenidos para que los niños puedan tomar y volcar en el juego. Entonces son signos de alerta también. Ahí nosotros tenemos estos dos polos, ¿cierto? Primero como una pasividad en el juego simbólico, donde el niño de 2 a 5 años se queda mirando o no entra en el contenido de juego, o se lo toma literal. Bien, qué importante esto. El juego simbólico sí es tan importante y cómo desde tan pequeñitos logran captar. Pero yo creo que algo muy importante también es cómo el niño se vaya relacionando con sus padres o cuidadores, ¿cierto? Y su ambiente en general le entregue esta información. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando vamos al pediatra, que se entiende que desde muy chiquito y frecuentemente se está yendo al pediatra, entonces ellos van a saber, hoy día vamos al doctor. Los papás tienen que hablarle, ¿cierto? Y el doctor allí le pone el estetoscopio, ¿cierto? Lo mira o pone la lucecita para mirar allí los oídos, los ojos, no sé qué. Entonces, que ahí los padres también van dialogando respecto a esto con el niño, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te hizo el doctor? No sé qué, cuéntale al papá o cuéntale a la tía, a la abuelita. Y allí después ya pueden ir jugando. Sí, de hecho, Janet, en esta etapa aparece el por qué. ¿Por qué me sabes? Sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Entonces, y 10.000 veces. 10.000 veces. Y eso, amigos, amigas, eso es muy importante. Que demos respuesta, ¿no? Que demos respuesta. Y no esas respuestas de pronto como simples, entendiendo que el niño no va a comprender. No. Tenemos que responderle lo más completo al niño para que él entienda la realidad. Claro. ¿Por qué? Amigo, amiga, si usted no le explica a su pequeño las cosas como son, él lo va a aprender por otra manera y a lo mejor de la forma incorrecta. O ya me preguntaste, como de nuevo. Ahí es como que vamos devaluando de alguna forma esto, la curiosidad de los niños, y posteriormente, o sea, ya estamos de antemano, muy anticipadamente, diciéndole, tus preguntas no son muy valiosas. Exacto. ¿Cierto? Entonces después, ya cuando el niño vaya en su etapa escolar, por ejemplo, o sea, no estamos adelantando harto porque queda un periodo, pero la verdad es que cuando vaya al colegio todo va a tener temor
de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque cada vez que a lo mejor hizo preguntas dijeron, ya, espérate, después. O las preguntas tontas que hace. Sí, ¿cómo eso? Si yo ya te lo dije. Sin embargo, qué importante que como padres podamos validar cada una de esas preguntas, poner atención al responder. Sí. Yo creo que sí. Y los niños también se van dando cuenta. Hay momentos en los cuales nosotros nos detenemos, ¿verdad? Respondemos, pero hay otros momentos que a lo mejor sí, estamos ocupados haciendo otras cosas y podemos ir respondiendo, pero cuando vemos que hay tal vez alguna pregunta profunda, sería necesario que como padres nos demos ese tiempito de detenernos. Sí, de hecho aquí va otra cualidad del juego en general, que el juego en los niños es preparatorio para la vida. Sí. Cuando nosotros comenzamos a jugar y vamos asumiendo roles, vamos entendiendo reglas, justamente nos permite a nosotros comprender cómo funciona el mundo. Ajá. Y cómo nosotros podemos entrar a este mundo saludablemente. Ajá. Porque las cosas son así. Entonces es muy importante, amigos, disculpen que volvamos a repetir, pero lo que estamos conversando con Janet es muy importante. No porque nosotros lo estemos hablando, sino porque queremos ayudar y es parte de la vida. Sí. Y por eso que cuando llegan a kinder a nuestro hijo le preguntan, ¿a usted qué quiere ser cuando grande? Ah, la típica, ¿cierto? ¿Sí? Porque se supone que ya ha habido un bagaje de conocimientos. Sí. Como mi hija que quería ser bailarina, imagínate. Bailarina, no me había visto bailar, pero ella en kinder dibujó a la bailarina y quería ser bailarina, pero ahora no, fue cambiando a profesora y otras, y así mi hijo también ha ido cambiando de varios, pero mi hija que ya está en segundo medio ya tiene como definido por el área de la salud un área por ahí. Vamos a ver que llegamos de aquí a 2 años. Vamos. Perfecto. Y después, Franco, porque después seguimos jugando. Después seguimos jugando y nuestro juego va madurando. Ya en esta etapa, por ejemplo, de los 2 a los 5 que hablamos de este juego simbólico, después podemos hablar, por ejemplo, de los 6, ¿cierto? A más o menos los 12 años, de un juego ya reglado, un juego con reglas. Y aquí, ¿cierto? Ya volvemos a entender el mundo, pero ahora con reglas. ¿Ya en qué sentido? Ya, por ejemplo, entendemos que hay roles que asumir y si nosotros no cumplimos con ese rol, no podemos... Hay una consecuencia, ¿cierto? Entonces, en los juegos de reglas aparecen, por ejemplo, la escondida. Eso te iba a decir. ¿Qué juegos con reglas? La pinta, los juegos de mesa. Claro. Porque, por ejemplo, cuando tú juegas más chiquitito con un niño a la escondida. Exacto. Es como decir, estoy escondido, está tapado nomás. Está ahí mismo. Está ahí mismo, ¿verdad? Pero ya después de los 5 años, los 6, 7 años, ya van a esconderse, ¿cierto? A un lugar que realmente no se vean por ninguna parte, que ellos de alguna manera crean por último que están cubiertos, porque a veces igual les vemos los pies, por ejemplo. Hay detalles que todavía se van escapando, pero a medida que van creciendo ya se van desarrollando completamente. Sí, en esta etapa, Janet, de los 7, ¿cierto? A los 12 años aparece este juego reglado y aquí toma mucho más importancia los grupos. Sí. Las habilidades sociales. Entonces, a diferencia de los otros, que efectivamente igual, ¿cierto? Jugaban con amiguitos, etcétera. Aquí es una etapa mucho más prominente el tema social, ¿cierto? El estatus, el set del equipo ganador, ¿cierto? O cómo ganar en vez de cómo perder, porque aparece, ¿cierto? Este sentido de logro. O sea, nosotros podemos comenzar tal vez con estos juegos de reglas en casa, a lo mejor no tan dinámicos, pero los juegos de mesa, por ejemplo, tienen sus reglas. Sin embargo, para nuestros hijos ya, tal vez no desde los 7, en esa etapa sí comienzan, como tú lo dijiste, obviamente, pero ya desde los 10 en adelante como que ya prefieren jugar con los amigos. Sí. ¿Cierto? Obviamente como padres tenemos que seguir inculcando estas actividades familiares, pero obviamente a veces entre quedarse un rato con los papás y salir a jugar con los amigos, prefieren, ¿verdad?, las amistades. Exacto. Y es parte normal del desarrollo, ¿o no? Es parte normal del desarrollo. De hecho, se forma algo, todo esto es natural, ¿cierto? No es que nosotros vayamos pauteando al niño, sino que todo esto va ocurriendo. Y aquí es cuando aparecen quizás los mejores amigos y los archienemigos, ¿no? Aquí aparecen, ¿cierto?, todas estas estrategias para poder ganar o para evitar perder, y aquí aparecen, ¿cierto?, los aliados y los enemigos.
Perfecto, sí, qué importante. Vamos a profundizar un poquito más, pero queridos amigos, seguramente a lo mejor por ahí ustedes están teniendo algunas consultas, se le viene alguna idea, a lo mejor alguno de sus hijos han ido perfecto en este desarrollo que hemos estado explicando, o a lo mejor a usted en este momento se le abre alguna alerta. Entonces a lo mejor hay preguntas que quieren dejar en nuestro WhatsApp. Si da, Franco, la... Sí, amigos, los queremos leer en el más 569 68 16 90 95. Claro, si no damos respuesta hoy, ¿cierto? La próxima semana las tendremos al inicio del programa. Pero qué importante. A ver, Franco, si la repites, por favor, si a alguien se le quedó por ahí. Pero por supuesto, amigos, más 569 68 16 90 95. Perfecto. Y con nuestros niños siempre nos surgen dudas, ¿cierto? Sí. Y así es que, amigos, la pregunta que tengan, si por allí hay alguna alarma, y de repente como padres a veces, especialmente cuando en nuestros primeros hijos, como que tenemos alarma y a lo mejor no era algo tal vez tan relevante, sino que estaba alguna etapa en proceso, ¿verdad? Exacto. A veces no se cumple fielmente en cierta etapa algunas condiciones porque por nuestra misma forma de crianza, por el ambiente tal vez en el cual nuestros hijos se han estado desarrollando, o falta tal vez de algún tipo de estimulación, pero que son cosas que rápidamente se resuelven. Pero sigamos hablando. Esta etapa, Franco, Sí. de como ya llegando a los 10, 12, Sí. seguimos con estos juegos reglados, pero a lo mejor hay algunos detalles de esta etapa importantes. Sí, de todas maneras. Aquí hay varias señales de alerta que se pueden producir. La tradicional es el rechazo a poder formar parte de un grupo, ¿ya? Y ojo, estoy hablando de un rechazo, no estoy hablando de una personalidad introvertida, porque a veces los niños son más tímidos, pero Les cuesta, pero tiene su amiguito. participan igual. Ujú. Pero estoy hablando de un niño, ¿cierto?, que continuamente está evitando formar parte de un grupo. Eso también es un signo de alerta importante para nosotros. Y al contrario, Franco, cuando el grupo tal vez rechaza a ese chico, Oh, aunque yo creo estar bien en lo que te voy a decir, ujú. que ese rechazo tal vez no se nota en esta etapa solamente, No. sino que de antemano ya podemos pesquisar mucho antes, y Sí. eso sería lo óptimo, ¿no? Desde que de mucho antes nos demos cuenta que algo pasa, que nuestro niño, nuestra niña no logra encajar en Exacto. un grupo. Y ojo, bueno, en comportamientos humanos hay tantas posibilidades, decía mi abuelita, como rostros en el mundo. Y es interesante porque en este caso, claro, estamos viendo a este niño que evita, pero hay otros niños, por ejemplo, que también pueden tener dificultad en este juego con reglas porque siempre quieren ganar y son Ujú. intolerantes, por ejemplo, a perder. Y son disruptivos, por ejemplo, si pierden. Ujú. Y son aquellos entonces que comienzan a maquinar cómo ganar a toda costa. Entonces también podemos observar por ahí rasgos conductuales que a nosotros nos pueden decir como que aquí puede haber un problema, ¿cierto? Ajá. Unas respuestas muy agresivas, muy intensas, ¿cierto? Y eso puede afectar al grupo, por supuesto, y ahí ya claro. comienza como a dejar de lado a este niño o niña, ¿cierto? Que de alguna manera parece que no va acorde a ¿no? los demás. ¿Mm? Sí, o el niño que siempre gana y cambia las reglas, ¿cierto? Que todo lo tiene mejor o que lo hizo más que hace reglas rápido. para él mismo de validarse. beneficio, claro. Sí, entonces ahí como padres yo creo que también tenemos una labor importante, que cuando jugamos con ellos, si bien queremos que tengan estas experiencias lindas de que ganan, ¿cierto? De que lo pudieron hacer, no es malo, ¿cierto? Que en No. algunos momentos pierdan, que gane Sí. el papá, gane la mamá o el otro hermano Sí. o hermana, ¿sí? De hecho, en este juego, Janet, los terapeutas, cuando estamos entrenando este tipo de juego, entrenando este tipo de habilidades sociales, yo al menos en sesiones voy a ganador.
O sea, si yo voy a jugar un juego de mesa con el niño, yo voy a ganar, yo voy a ganador. Entonces yo no le voy a, como así decirle, acomodar el juego para que él gane. ¿Por qué? Porque es importante ¿Qué que quieres los niños... observar? A ver, ahí, ¿qué quieres observar en eso? Tolerancia a la frustración, Ajá. ¿cierto? Si él dice, pucha, ya, voy a perder y ya acepta la derrota, porque en realidad en la vida, amigos, no todo nos resulta. Así es. Entonces, imagínense, tener un niño que no tolera perder, se imagina un adulto que no Claro. tolera perder, ¿qué esperamos? Una pataleta que rompa una qué sé yo. Y los hay, ¿o no? Y los hay, tristemente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos no supimos guiarlo en el momento que corresponde. Y allí ya vienen, o sea, si nos vamos como adelantando al futuro, ¿no? Problemas en lo laboral, problemas ya en grupos de amigos como adultos, ¿no? Sí. Y en lo laboral que no logramos aceptar tal vez algún reclamo, o más que reclamo, alguna sugerencia del jefe, de algún compañero de trabajo. No, es que yo tengo solamente la razón y tú no tienes... Pero cómo todo esto, como decíamos, ¿cierto? Se va desde muy pequeño, se va formando en la vida. Y a través de esta ocupación, Exacto. Del juego. O por ejemplo, Janet, también me pasa cuando estaba de voluntario en Bolivia, estaba atendiendo allá como servicio voluntario, y recuerdo el caso de una chica que era muy insegura con todo, hasta en cosas básicas, como actividades de la vida básicas. Se recuerdan, amigos, cuando hablamos de comer, alimentarse. Ella, por ejemplo, era muy insegura con el tema de cocinar como una actividad instrumental. Incluso en eso. Y claro, cuando uno realiza la entrevista y uno va mirando hacia el pasado, la mamá le prohibía jugar con tierra, no quería que se mancharan los vestidos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Claro. Entonces, nuestra primera cocina era el barro. Sí, tradicionalmente. Claro. Entonces ahí uno va explicando. Hasta probábamos los pasteles, hasta los probábamos. No sé, yo no. Entonces, claro, si nos damos cuenta ahí, es importante. O sea, la forma en la cual nosotros jugamos o no jugamos en la infancia sí manifiesta nuestra autonomía, independencia y desarrollo en la vida adulta. Perfecto. ¿Y tendremos algo que hablar como después de los 12 años? Sí. A ver. Sí. Ahora, aquí estamos hablando del desarrollo del juego, ¿cierto? No significa que el juego no se siga implementando en la vida, ojo con eso. Sí. Pero acá nosotros pasamos ya a otro tipo de juego, que es un juego ya más recreativo o cooperativo, ¿cierto? Y aquí aparece la sensación de equipo. A diferencia del juego de reglas, donde hay algo más competitivo, cuando hablamos ya de los 12 a los 16 años, hablamos ya de algo más colaborativo. Entonces aquí se comienzan a implementar, por ejemplo, los talleres deportivos en los colegios, o los bandos, por ejemplo, en un juego más dramático, más complejo, no sé, los superhéroes y los villanos, pero todos con el aspecto de presentar capacidades. ¿Ya? Aquí existe, por ejemplo, juegos más que requieren mayor destreza, como por ejemplo bajar el banderín del árbol. Entonces hay que escalar, ¿cierto? Hay que trepar, después lanzarse. Y hay una combinación más de capacidades cognitivas también. Claro, o sea, de alguna manera es como en esta etapa... todo lo que está en la parrilla, podemos decir, o ya todas las habilidades, las destrezas que se han ido desarrollando desde el nacimiento en adelante, se ponen acá en juego, porque lo motriz tiene que estar mucho más desarrollado, ¿cierto? La coordinación, el hecho de respetar al otro, las jugadas de regla, el hecho de entender instrucciones, respetar turnos, ¿verdad? Y también esta sensación, o de alguna manera, o esta de que somos un grupo. Entonces, no es que gane yo solo, sino que ganamos todos, ¿verdad? Porque estamos en un equipo. Entonces, de alguna manera, es como hacer un recogido de todo lo anterior. Sí. ¿Verdad? Sí, y así también nuestro sistema nervioso va madurando. Recordemos, amigos, que el juego, como hablábamos al comienzo del programa, es el principal vehículo con el cual se desarrolla y madura el sistema nervioso central, ¿cierto? El sistema neurológico. Entonces, en esta etapa se pone a prueba todas nuestras capacidades afectivas, sociales, ¿cierto? No sé, se me ocurre, por ejemplo, el juego de las naciones o las quemaditas, donde todo el curso, ¿cierto? Habían dos que quemaban, y no faltaba la persona a veces que se enojaba porque, no sé, la pelota lo tocó en la cabeza, le pegó en la cabeza. No fue capaz de reaccionar. Claro, entonces ahí es importante si se dan cuenta.
Sí, qué bien esto, pero hay cosas claves que se pueden ver que en esta etapa no se dan. Ujú. No se dan. Tratemos de pensar tal vez en como en algunas características que pueden estarnos alertando de que algo pasa. Bueno, lo primero es, por ejemplo, no comprender de lleno las instrucciones del juego, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos, bueno, tradicionalmente hablamos del fútbol, yo encuentro más complejo el vóley, Ah, el voleibol. Porque claro, el voleibol en este caso es un deporte, pero en Ujú. este caso para la edad pasa a ser un taller o un Claro, juego recreativo en el que existen muchas formas, existen reglas, ¿cierto? Ujú. Y que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si el adolescente en este caso no se siente capaz de seguir con esas reglas o aceptar todo lo que viene, que se tiene que quedar ahí esperando y si no llega a ese lado es el compañero el que exacto, recibe. exacto. O por ejemplo, si tocó la línea, si cómo la lanzó, Ajá. cómo la pegó, cómo la recibió. Es Una técnica. Es toda una técnica. Ajá. Entonces hablamos, ¿cierto? Ya de un perfeccionamiento mucho mayor. Hablamos de proyectos constructivos realistas. Mm. Por lo tanto, aquí viene todo un tema mucho más enriquecedor también para nosotros. Pero, por ejemplo, si en esta etapa no ha habido un buen desarrollo de lo que es la coordinación, ojo-mano, por ejemplo, que es tan Exacto. básica, ¿no? Exacto. Queda fuera. Queda fuera. Queda si fuera. no hay como una buena No hay tolerancia. capacidad de alerta, Eso. ¿cierto? Porque la pelota viene y me puedo quedar parado ahí y la pelota me pega y yo no reacciono. Exacto. O la tolerancia a la frustración, por Ujú. ejemplo. Yo creo que nadie, amigos, en su sano juicio quiere estar al lado de una persona agresiva que se enoja todo el Mm. tiempo, que reclama todo el tiempo. Ujú. Entonces también son habilidades que en este juego recreativo se tienen que implementar. Porque a diferencia de la época anterior donde estaba este juego con reglas de ganar o perder, el juego recreativo busca entonces participar. Claro. Busca colaborar, cooperar. Entonces, si el niño se resiste a cooperar con otro, colaborar con otros, también es un signo de alerta. Claro. Y ya va quedando fuera de ese equipo, ¿no? Sí, Bien. La verdad es que es harto lo que podemos ir sacando de la importancia de esta ocupación. exacto. No es algo así nomás y que se da y que los niños la cumplen y que si quiere juega y si no quiere no juega, sino que de alguna manera podemos alertar, podemos ver, podemos informar al pediatra, si es que es necesario a lo mejor buscar otro profesional que nos pueda guiar. ¿Por qué? Porque si no se van cumpliendo estos requisitos, podemos decir, en estas etapas, va a haber dificultades. Sí, Y obviamente esta etapa de niño pasa rápido, pero llega una etapa larga de la adultez en la cual no es fácil, pues. no es fácil. Es difícil. Sí, Y ya hay muchas cosas que aprendimos en espacios de juego, pero ahora ya no son juego. exacto. Y tenemos que recordar cómo resolvimos muchas cosas, cómo enfrentamos otras en esa etapa en la cual estábamos practicando con el juego, pero ahora en la vida real. Exacto. Y justamente íbamos a entrar a este tema que es tan importante. ¿Qué pasa en el juego? ¿Qué sucede en los adultos con el juego? Eso, quería yo también llegar a eso. Bueno, efectivamente, por una razón que no tiene explicación, nosotros cuando llegamos a ser adultos dejamos de jugar. Sabiendo que, o entendiendo nosotros como terapeutas, que el juego es una ocupación vital para que nosotros podamos contrarrestar incluso las enfermedades. Ajá. El origen de la terapia ocupacional, dentro de las teorías científicas que tenían los pioneros de esta disciplina, planteaban incluso la recreación, el juego, como un mecanismo de organizar la mente. Ajá. Y eso es justamente porque cuando nosotros lo pasamos bien, ¿cierto? Estamos enardecidos por el juego, la risa, ¿cierto? El correr, el movimiento. Hay ciertas hormonas Eso. que brillan. Nuestro Comienza. cerebro explota, ¿cierto? En aquellas serotoninas, ¿cierto? Dopaminas, las endorfinas también, ¿cierto? Que nos hacen bien a nuestro organismo. Ujú. Por lo tanto, cuando nosotros estamos estresados en esta vida adulta, o ya sentimos que estamos amargados, que nos molesta todo, que ya no tenemos Pero paciencia, reclamamos,
amigos. A todos nos pasa. Sí, yo es creo, verdad. Sí, es verdad, a todos nos pasa. Incluso los que estamos aquí sentados hablando. Sí. Eso sucede porque no estamos jugando. Ujú. ¿Y por qué será que pasa esto? Porque creemos que no, si eso es de niños. Exacto, vemos el juego como algo pueril, algo como una conducta infantil, pero en realidad forma parte de nuestro desarrollo neurológico. Por eso es importante que nosotros en la vida adulta podamos participar, por ejemplo, también de un taller deportivo, o podamos, por ejemplo, jugar con algún niño, y eso también es interesante porque nosotros nos sentimos bien. Con solo recordar, como hacíamos el ejercicio al comienzo, ya comenzamos a sonreír todo el tiempo y estamos con una disposición distinta. Bien, entonces qué importante, queridos amigos, que nosotros también como adultos busquemos o pensemos de alguna manera. Este último tiempo hemos estado jugando o nos ponemos tan serios que todo es drama, complejidades, que el trabajo, que esto, que me cae mal, que no sé qué. Y resulta que hay tantas cosas para reírse y eso también es lo bueno de los juegos, ¿no? Más que jugar al solitario, que igual es entretenido, pero seguramente el quien ha jugado al solitario ya descubrió la clave para dejar al centro los naipes. No, yo estoy hablando del solitario. El solitario. Pues, el que deja al centro un solo... Ya. ¿Cómo se llaman? Como el pincho. Cabezal. Ese. Ya. Entonces, ya no tiene para qué seguir jugando solo. Claro. Sino que es bueno compartir. Y por eso que son buenos los juegos de mesa. O otro tipo de juegos, como salir a caminar, ¿cierto? Y allí de repente que correr, que saltar, que hacer algo, si vamos con un niño específicamente, porque la idea tampoco es como hacer el loco, pero hay momentos en los cuales debemos disfrutar. Sí. Y contrarrestar. De hecho, en los mismos ambientes laborales, por supuesto, tristemente en otros países que están más adelantados en este propósito, tienen salas de juegos en las empresas, donde cuando esto está puesto en la rutina laboral, ¿cierto? De ir a esta sala y sacar algún juego de mesa o estos juegos electrónicos también, o Just Dance, por ejemplo, donde hay que bailar, hacer movimiento. Claro, entonces todo eso igual causa gracia, ¿cierto? Y nos hace bien. Tal vez, bueno, tú lo enfocaste así como al tema laboral, pero eso puede ser que se relacione de que no, si estoy jugando o si como director de alguna empresa, ¿verdad? O algo, pongo estos espacios, estamos perdiendo tiempo. Un mito. Sí, pero ¿sabes qué? Sí. Alejandro me acaba de recordar algo, pero yo lo estaba pensando, pero se me estaba escapando. Gracias a nuestro amigo que está ahí en los controles. Acá en la UNACH tenemos algo. Ah, ¿sí? Se te está olvidando, la pausa activa, que ha vuelto, sí, ¿volvió? El año pasado lo estuvimos practicando, buenísimo. Pero ahora ya hace un tiempo, además que como tú no estuviste, ¿viste? Te perdiste. 2 semanas me perdí, sí. Sí, ha estado la pausa activa de vuelta, y eso es muy importante, no solo como pausa activa en el sentido de que nos ayuda a mover nuestro cuerpo, porque hemos estado mucho tiempo sentados, sino que además a recrearnos, porque compartimos con otros, nos da risa un poco, ¿cierto? Como otro se cae, o no le sale el juego, como dice Alejandro. Entonces sí, y esos espacios, si bien como pausa activa están, podemos decir, de alguna manera ya está escrito lo favorable que es para científicamente comprobado, podemos decir, nos dan estos espacios de recreación. Sí, pero ¿sabes, Janet? Todo lo que nosotros estamos hablando, ya Dios lo había dicho mucho antes en la Biblia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? A ver. Mira, Proverbios 17:22. ¿Qué dice? Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ay, este texto, la verdad que da para mucho hablar y profundizar, pero pudiese ya ir como siendo parte tal vez del cierre de de nuestro encuentro del día de hoy, aquí en Recréate. Qué importante el espíritu alegre. Sí. Y el espíritu alegre lo da a estos espacios. Exacto. Juego. Exacto. De hecho, este versículo se lo comparto a los estudiantes, cuando hago justamente esta clase de juego con los estudiantes de segundo año. Y claro, les digo, Dios dijo esto hace mucho antes que alguien nombrara la célula y comenzara. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos estresados, ¿cierto? Lo estamos pasando mal, se liberan hormonas negativas que afectan justamente
nuestro sistema óseo. Ujú. Y ahí hablamos, por ejemplo, del cortisol. Ajá. Entonces va a impedir entonces que participen otro tipo, ¿cierto?, de hormonas que nos ayudan también a controlar, ¿cierto?, y a mejorar nuestro cuerpo. Ujú. Por lo tanto, el corazón alegre es el mejor remedio Claro. en medio de la Ahí enfermedad. hablando del cortisol, ¿cierto? Que se produce en exceso cuando estamos Exacto. estresados. Si bien el cortisol es que nos motiva de alguna manera a actuar, que nos Claro permite que- estar aquí sentado, erguido y no como tirado, ¿verdad? Sino que Derramado en el suelo. Claro, y nos motiva también a hacer muchas cosas, nos da ese pequeño estrés para responder frente a alguna prueba a los estudiantes, ¿cierto? O que nos da el ánimo para cocinar, para hacer las cosas, todo. En exceso, Exacto, ¿cierto? Es el que nos hace mal. Y allí viene el espíritu triste, pues que seca los huesos. exacto. Qué importante y cómo Dios es sabio y nos ha dado tantas recomendaciones que a veces dejamos de lado. Sí. Amigos, Dios quiere que juguemos. Sí, Sí. sí. Así que, Juegue. Franco, ahí Ajá. está. Antes de cerrar, Ah, ¿cuál ¿verdad? sería el desafío Recréate? Amigos, el desafío Recréate de esta semana es llevar a tu familia y jugar. Yo no sé, piensa cuándo fue la última vez que jugaron todos en tu familia, en un parque o en la misma casa. Pero yo sé que lo van a pasar muy bien. Yo los desafío con Janet a que ustedes jueguen con su familia, los lleven al parque, aquí a nuestro sector de las mariposas, vengan a los parques de la Pero es universidad. que están lejos. Acuérdate que Radio UNACH se escucha en todo Ah, sí. Chile. No, pero por ¿Qué eso vamos a estamos dando ideas. Los Ya. que viven aquí, los que viven en Arica, de Punta Arenas. Yo sé que están todos pendientes y que pueden entonces también buscar esa instancia. Ujú. Entonces, queridos amigos, busquemos esta semana para jugar, Sí. ¿sí? Ya. ¿Cualquier tipo de juego? Cualquier tipo de juego. Sensorial motor, simbólico, ¿cierto? Un juego Ya. de reglas o un juego recreativo. Perfecto. Bueno, vamos a tener que verlo de acuerdo a si vivimos solos, buscar por allí algunos amigos para jugar. Si tenemos bebés, allí, ¿cierto? Un juego sensorio-motor. Sensorio-motor. Si tenemos hijitos más grandes, tal vez un juego de disfraces, Sí. entre 2 y 5, ¿cierto? De creer que somos alguien. Si ya un poquito más grande, adolescentes, puede ser un juego de mesa o después también un vóley, algo de pelota en general. Exacto. ¿Ya? ¿Se te ocurre otra cosa? Y ya, y si somos adultos mayores que vivimos solitos, podemos invitar a los nietos. A invitar a los nietos. Y si no, También hay ¿qué juego? juegos de reglas, por ejemplo. ¿Juego de Juegos de mesa. Sí, Sí. sí. Algo va a encontrar. Oportunidades siempre hay. Siempre las hay. Y si no, invitar a otros amigos adultos mayores también. Sí. Personas mayores, ¿cierto? Así se llama ahora. No se llaman adultos mayores. Personas Persona mayor. mayores. Así que usted, queridos amigos, persona mayor que nos está escuchando, ya no se habla de adultos mayores, se habla de persona mayor. Perfecto. Entonces, amigos, ya vamos terminando. Nos quedan unos minutos todavía, Franco. Ah, ¿sí? ¿Algo más que decir? Sí, nos adelantamos con el desafío Recréate. Sí, nos que- quedan unos es minutos. que No estamos- los perdamos, no los perdamos. Es que estamos tan emocionados, Janet, con este tema que ya queríamos despedirnos. Pero, amigos, recuerden que el juego es algo subjetivo. Es válido en la experiencia propia de la persona. Van a haber juegos que nos van a llenar de alegría y pueden haber otros juegos que también nos pueden llenar paradójicamente, de tristeza. Ay, porque pero a lo mejor no- ¿cómo? Sí, puede ser, porque algún trastorno puede condicionar, ¿cierto?, esa Ah. participación. Y lo importante siempre es invitar. ¿Ya? Si hay una persona que no quiere jugar, al menos que participe como observadora, ¿cierto? Y a la Como siguiente vez capaz que como árbitro. un rato más va a querer exacto, tenemos que ser pacientes, no tenemos que obligar porque el juego es algo espontáneo. jugar. El Ujú. juego es alegría, entonces no podemos obligar a nadie a jugar. Y podemos incluir, ¿cierto? A todos. Sí. Y también, como tú dices, el que quiere juega. Exacto. El que quiere juega. Sí. Pero tratemos de dar oportunidades, tratemos de ver la forma. Sí, ¿Verdad? de hecho, cuando nosotros jugamos, Janet, existe una suspensión del tiempo. ¿Cierto? Les pasa, ¿no? Sí, eso es fantástico. Que cuando uno lo está pasando bien, parece que el tiempo No pasa. pasa. Y después nos damos cuenta, 1 hora, 2 horas. Exacto. Sí. Por eso los niños juegan tanto, Ujú. ¿no? Los niños pueden pasar, como decimos, ¿cierto? Culturalmente aquí en Chile, pueden pasar horas y horas en la calle.
Sí. ¿cierto? Jugando afuera. ¿Por qué? Porque uno no siente el tiempo. Ujú. O si tiene un patio grande, mejor, un patio grande. También, sí. Bueno, queridos amigos, muy contentos, ¿verdad?, de haber compartido este tema el día de hoy con ustedes. Qué importante es el juego, qué importante es que reflexionemos y pensemos, ¿hemos estado jugando este último tiempo? Ujú. ¿O vamos a dejar que nuestros huesos se sequen? Vale. Tengamos oportunidades. Conozco personas con huesos secos. A ver, ¿y cómo sería objetivamente? Una persona, por ejemplo, que cuando se le invita a alguna actividad dice no. Todo y el después, rato. todo el rato dice no, y después dice que nadie le invita a participar. Ya, Ojo ojo ahí. con eso, ojo con eso. Entonces, y sigamos la recomendación. Tengamos durante esta semana alguna actividad de juego, algo que nos recree, que sea permanente, que lo hagamos, ojalá, permanente en nuestra vida. Queridos amigos, nos volveremos prontamente a encontrar, si Dios así lo permite. Sí. Estamos aquí todos los martes de 10:30 a 11:30. En Radio UNACH, la 106.9. Aquí en Recréate. Les esperamos en este espacio preparado por la carrera de terapia ocupacional, transformando vidas con Ocupación servicio y esperanza. Nos vemos pronto. Chao, amigos. Chao, chao. Cerramos otro programa Recréate de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos y siga junto a nosotros.